Esto no es lo que te contaron en la escuela. Esto no es la versión suave ni alegórica. Hoy vas a escuchar lo que ha estado oculto por siglos. Una verdad tan oscura, tan inquietante, que quienes se han atrevido a revelarla han sido silenciados, desprestigiados o simplemente olvidados. Oculto por siglos. El lado oscuro de las plagas de Egipto que nadie quiere revelar. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Porque entre cada plaga había algo más. Algo vivo. Algo ancestral. Algo que no se ha ido. Las plagas de Egipto, narradas en el libro del Éxodo, son consideradas por muchos como castigos divinos para liberar al pueblo hebreo de la opresión del faraón. Pero, ¿y si te dijera que no todo fue tan simple? ¿Y si lo que ocurrió en Egipto fue un desatamiento de fuerzas mucho más antiguas que el mismo Moisés? Fuerzas que no solo actuaban por orden divina, sino que dormían debajo del Nilo desde tiempos aún más remotos. La historia comienza con una civilización arrogante, profundamente conectada con rituales cósmicos, astrología prohibida, y pactos con seres que no eran de este mundo. Egipto no era solo una nación, era un nodo espiritual, un umbral. Las plagas no fueron solo consecuencias, fueron liberaciones. Cada plaga no fue una acción aislada, sino una ruptura en el velo entre el mundo físico y el espiritual. Y Moisés no solo fue un profeta, fue el portador de una llave. Una llave que, al ser usada, rompió 7 sellos invisibles que contenían entidades y energías selladas desde el principio de los tiempos. La primera plaga, la sangre en el Nilo, no solo simbolizó muerte. Los registros apócrifos de antiguos sacerdotes egipcios hablan de una criatura que emergía con la sangre, un guardián ciego que solo aparecía cuando los dioses eran desafiados. Los peces murieron, sí. Pero no fue por milagro. El agua cambió porque algo respiró desde las profundidades. La segunda plaga, las ranas, esconde una simbología ritual. En la mitología egipcia, la diosa Ket, representada como una rana, simbolizaba fertilidad y renacimiento. Pero en esta ocasión, su aparición fue corrupción. Miles de cuerpos húmedos, palpitantes, infestaron las casas, los lechos, los templos. No eran solo animales. Los sabios del faraón lo sabían. Estaban viendo una inversión sagrada, lo que traía vida, ahora traía descomposición. Y así una a una, las plagas fueron detonaciones invisibles que abrieron cámaras selladas de poder antiguo. Cada una conectada con una fuerza cósmica, una frecuencia espiritual, una entidad. Y muchas de esas entidades no respondían solo a Dios. Porque en el corazón del conflicto, detrás de bastidores, había una guerra más antigua que el Éxodo mismo. Una guerra entre el Creador y aquellos que quisieron ser como Él. Y Egipto, con su arrogancia, con sus magos, con sus pactos, fue el altar equivocado para desafiar el plan divino. La pregunta ahora no es si las plagas fueron reales. La pregunta es, ¿qué fue liberado realmente durante aquellas noches de oscuridad, fuego y sangre? Porque algunos aseguran que lo que se abrió en Egipto, no se volvió a cerrar del todo. Y que los ecos de esas plagas siguen viajando por el mundo, esperando activarse de nuevo en el corazón de un imperio moderno. Uno que, como el faraón, también se cree invencible. Lo que viene a continuación te mostrará que no todo lo que ocurrió fue por voluntad divina. Algunas cosas fueron provocadas. Otras, fueron permitidas. Y unas cuantas, aún caminan entre nosotros. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás a punto de descubrir verdades que se han escondido bajo capas de religión, historia manipulada y miedo.
Este canal es un refugio para las almas inquietas, para quienes sienten que hay algo más detrás de cada historia oficial. Aquí hablamos de misterios bíblicos, profecías ocultas, fenómenos aterradores, mensajes encriptados en el tiempo, señales del fin, tecnología prohibida, y fuerzas que escapan a toda lógica humana. Por eso, suscríbete ahora mismo. Activa la campana. Porque este no es solo un canal, es un lugar de encuentro para los que despiertan. Dale like si algo en tu interior ya está resonando con estas palabras. Y quédate hasta el final, porque en los últimos minutos de este video revelaremos una profecía conectada con las plagas de Egipto que nadie se atreve a leer en voz alta. Ahora escucha bien. La tercera plaga fue polvo convertido en piojos. Pero no eran simples parásitos. Los textos hebreos antiguos usan la palabra kinim, que no solo se refiere a insectos, sino a seres diminutos, casi invisibles, que emergen de la tierra cuando la santidad es profanada. Los sacerdotes de Egipto no pudieron replicarla. Por primera vez, dijeron, esto es el dedo de Dios. Pero ¿y si no era solo eso? ¿Y si se trataba de un enjambre espiritual? Un tipo de plaga inteligente, organizada, que respondía a una entidad antigua asociada con el desorden, el caos molecular, la invasión silenciosa. Una energía que dormía bajo la tierra y fue activada por el desequilibrio entre cielo y civilización. La cuarta plaga en algunas traducciones, enjambres de moscas, fue descrita por testigos como nubes vivas. Y lo más inquietante es que los papiros egipcios describen que estas criaturas no volaban como insectos comunes, se arrastraban en el aire, como si obedecieran un patrón invisible. Algunos jeroglíficos muestran alas con ojos, lo que ha llevado a investigadores modernos a creer que no se trataba de animales, sino de seres bioespirituales, quizás guardianes caídos que asumieron forma para atormentar a los humanos. Y aquí comienza lo más perturbador. Las plagas no solo afectaban el cuerpo, afectaban la conciencia. Cuentan escritos prohibidos de los templos que, durante la cuarta plaga, algunos sacerdotes comenzaron a hablar en lenguas extrañas, a arrancarse la piel y a dibujar símbolos con su propia sangre, diciendo que escuchaban voces desde los ríos. Voces que prometían poder a cambio de adoración. ¿Y si las plagas no fueron solo castigos? ¿Y si fueron respuestas? ¿Respuestas a rituales que abrieron puertas prohibidas? La historia de Moisés, como se nos cuenta, es la de un profeta obediente a Dios. Pero lo que no se dice es que Moisés fue criado en el corazón mismo de la oscuridad egipcia. Conocía sus rituales, sus cámaras secretas, sus palabras de poder. Cuando habló con el faraón, no hablaba solo con un hombre. Hablaba con un sistema, con una línea de sangre que decía descender de los dioses. Y cada vez que Moisés anunciaba una plaga, lo hacía con un lenguaje que los sabios del templo temían. No porque fuera de Dios, sino porque lo reconocían. Lo habían escuchado antes. Mucho antes. La guerra no era contra Egipto. La guerra era contra lo que Egipto representaba. Una red espiritual construida por seres que se hacían pasar por dioses, y que exigían sacrificios, obediencia y almas. Las plagas, entonces, fueron el quiebre. No solo físico. Espiritual. Cósmico. Un código fue roto. Un sello fue quemado. Y algo fue liberado. Y tú, mientras ves este video, puedes sentirlo. Porque parte de eso aún está entre nosotros. Hubo un punto en el que los sabios egipcios dejaron de resistirse. No fue por miedo a Moisés. Fue por miedo a lo que él estaba despertando. Porque tras la cuarta plaga,
Los textos más antiguos dejan de describir la situación como catástrofe y comienzan a usar una palabra que hiela la sangre: infestación espiritual. Algo invisible, más allá de la carne, comenzaba a entrar en los hogares, en los templos, en los sueños. Y entonces vino la quinta plaga: la muerte del ganado. Pero no fue una simple enfermedad viral. No fue peste biológica. Fue algo que drenaba la vida sin dejar marcas externas, como si una energía oscura ancestral se alimentara de la fuerza vital de los animales, y se fortaleciera. Los antiguos rollos arameos hablan de una sombra que pasaba por los campos durante la noche, dejando a las bestias paralizadas con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo antes de morir. Y algunos pastores dijeron haber escuchado susurros entre las palmas antes de que los primeros cuerpos cayeran. Susurros en lenguas antiguas, que no eran ni hebreo ni egipcio, sino algo más viejo, más frío. Lo más inquietante es que esta plaga fue selectiva. El ganado hebreo no murió. Como si una inteligencia detrás de la plaga supiera exactamente a quién tocar. Era Dios. ¿O algo que había sido instruido para obedecer un patrón, una firma espiritual? La sexta plaga fue aún más brutal: llagas y úlceras que aparecían en la piel de humanos y animales. Pero los registros apócrifos dicen que las llagas ardían con un fuego invisible, un calor interior, como si fueran provocadas desde adentro del cuerpo. Como si la piel respondiera al contacto con una frecuencia vibratoria que solo afectaba a aquellos que habían sido expuestos espiritualmente. Algunos escribas egipcios, antes de desaparecer, dejaron grabados en piedra dibujos de cuerpos envueltos en niebla negra, con marcas en la frente y los brazos. Otros hablaban de guardianes de la maldición, entidades que se deslizaban entre las ciudades, marcando a quienes tenían el corazón endurecido. Ahora, observa el patrón. Cada plaga no era solo una señal física. Era una purificación espiritual dirigida. No a todos. Solo a quienes habían roto pactos sagrados. Pero aquí viene lo que nadie quiere ver. La palabra plaga en hebreo original también puede traducirse como golpe, herida, impacto. ¿Impacto de qué? De una guerra invisible. Una batalla entre el diseño original de Dios y un sistema que, desde Egipto, había empezado a corromperlo todo. Porque Egipto no era solo un imperio. Era un experimento. Una torre de poder espiritual sostenida por ritos oscuros, sacrificios secretos, y alianzas con seres que no eran humanos. Sí, seres. Muchos aseguran que los dioses egipcios eran manifestaciones físicas de entidades caídas, lo que otros llaman ángeles rebeldes, vigilantes, o demonios. Y cada plaga, entonces, fue una ofensiva directa contra ellos. Una humillación. Un desmantelamiento de su altar. Y sin embargo, algo se resistía. El faraón, aunque golpeado, no soltaba al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué fuerza hablaba en su oído por las noches? ¿Qué presencia lo mantenía firme, incluso con todo su reino colapsando? Los documentos más oscuros de la tradición esotérica egipcia afirman que el faraón no era un simple hombre, sino un recipiente. Un anfitrión de una conciencia antigua, que se resistía a ser expulsada. Una conciencia que sabía que, si el pueblo hebreo escapaba, se llevaría con ellos la luz original. Y con eso, el fin del imperio espiritual de Egipto. Las llagas, las muertes, la oscuridad. Nada podía romper esa posesión. Porque lo que estaba en juego no era un grupo de esclavos. Era el equilibrio entre dos reinos invisibles. Y en medio de eso, las puertas del juicio ya se estaban abriendo. Y entonces llegó la oscuridad. No como una simple falta de sol,
no como una nube pasajera o un eclipse natural. La novena plaga fue descrita como una oscuridad que se podía tocar, que tenía peso, que aplastaba los pulmones de quienes intentaban respirar. La Biblia dice, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Pero los registros que nunca se enseñan en las escuelas religiosas afirman algo más profundo. Fue un velo espiritual que descendió como una sombra viviente, anulando no solo la vista, sino el alma. Los egipcios no solo no podían ver, no podían pensar con claridad. No podían hablar sin sentir una presión en el pecho. Y lo más aterrador, nadie podía moverse. Durante esos 3 días, los animales dejaron de emitir sonidos. Los bebés no lloraban. Y en los templos, los sacerdotes abandonaron sus rezos porque sus dioses no respondían. Se cuenta que los ojos de algunas estatuas comenzaron a sangrar. Que los espejos mostraban reflejos deformados. Y que los relojes solares simplemente dejaron de funcionar. La oscuridad no fue ausencia de luz. Fue presencia de algo más. Algo que caminaba entre las casas, que miraba a los hombres, que los juzgaba sin decir palabra. Y en medio de ese silencio, mientras Egipto se ahogaba en un abismo sin nombre, los hebreos tenían luz en sus hogares. Pero no luz física. Era como si un escudo invisible los envolviera. Una energía que no venía de antorchas, sino de dentro. Era fe. O era señal de que en ellos residía algo que debía sobrevivir. Y entonces llegó la última plaga. La más incomprensible. La más devastadora. La muerte de los primogénitos. Una sombra pasó por todo Egipto esa noche. No se arrastró, no voló, no cayó del cielo. Surgió. Como si hubiese estado esperando. Y uno a uno, los primeros hijos de cada casa egipcia cayeron. No con gritos, no con forcejeo, sino con un suspiro. Como si el alma fuera arrancada por algo que ya conocía el camino. El terror no estuvo solo en la muerte. Estuvo en el hecho de que nadie supo cómo detenerlo. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. El texto bíblico nos dice que los hebreos debían marcar sus puertas con la sangre de un cordero. ¿Un símbolo? ¿Un ritual? ¿O un código espiritual para bloquear a esa entidad? Algunos investigadores han comparado esto con sellos antiguos usados en culturas sumerias para protegerse de entidades extradimensionales. Esos símbolos tenían el mismo propósito, crear una barrera entre lo visible y lo invisible. Y si la sangre no fue para Dios, sino para advertir al destructor que allí no debía entrar. Porque aquí está la revelación que muchos no quieren escuchar. La muerte de los primogénitos no fue ejecutada directamente por Dios, sino por un agente, un mensajero, un portador de juicio. Un ser que algunos textos antiguos llaman Mashit, el destructor. Este ser aparece solo en esta ocasión, y luego desaparece sin dejar rastro. ¿Fue liberado? ¿Fue despertado? ¿Sigue activo, en algún lugar del plano espiritual? Algunos místicos judíos aseguran que este ente solo actúa cuando la corrupción espiritual llega a un punto de no retorno. Cuando una civilización entera ha perdido su vínculo con lo divino. Y si eso es cierto, ¿qué tan lejos estamos hoy de volver a verlo caminar entre nosotros? Porque lo más inquietante no es lo que pasó en Egipto. Es que todo parece estar repitiéndose. Y mientras las naciones endurecen su corazón, mientras el mundo clama por poder, ciencia y control, la sombra avanza. Y las marcas en las puertas han desaparecido. Los antiguos escribieron que quien no recuerda, repite. Y hoy,
mientras miramos atrás con arrogancia académica, convencidos de que las plagas fueron fenómenos naturales, un río contaminado, un brote de insectos, una simple enfermedad, estamos ignorando algo más profundo, más urgente y más real. Las señales han vuelto. Sí, tal vez no en la forma exacta, pero la frecuencia es la misma. El patrón, idéntico. Y los efectos, están empezando a sentirse. Hoy los ríos se tiñen de rojo. Documentos oficiales culpan al hierro, a las algas, a fenómenos naturales. Pero los pescadores cuentan otra cosa. Dicen que el agua se siente distinta, que huele a hierro y a algo más. A miedo. En algunas regiones de África y Asia, han aparecido nubes de insectos que arrasan con cosechas enteras en minutos. Los noticieros lo llaman invasión, los climatólogos lo atribuyen al cambio climático. Pero los ancianos de esas tierras dicen lo mismo que sus antepasados dijeron durante las plagas. El cielo se está abriendo. En hospitales modernos de grandes ciudades, médicos reportan extrañas llagas sin causa aparente. Tratamientos que no responden. Síntomas que cambian. Marcas que aparecen sin explicación. Y en medio del silencio clínico, los pacientes dicen que sueñan con algo. Con una figura. Con una sombra. Algunos la describen como un hombre. Otros, como una forma sin rostro. Pero todos coinciden en algo. Sienten que los observa. En ciudades enteras se han producido apagones sin razón técnica. Oscuridad total durante minutos. Fallos en satélites, relojes detenidos, ecos en radios apagadas. Y en esas noches, hay quienes han dicho que el tiempo se detuvo. Que el aire se volvió pesado. Que algo caminaba afuera y no era humano. ¿Coincidencias? ¿O señales de una dimensión que vuelve a cruzarse con la nuestra? La verdad es esta. Las plagas no fueron solo castigos. Fueron protocolos. Activaciones. Advertencias selladas para repetirse en ciclos, cuando la humanidad cruzara ciertos límites. Y según antiguos escritos encontrados en Qumran, hay una profecía oculta nunca incluida en la Biblia que dice: y cuando los hombres ignoren la señal de Egipto, y cuando el hierro supere al corazón, y el Hijo del Polvo levante su trono sobre el cielo, entonces será abierto el sello del destructor por segunda vez. Hierro. Tecnología. El Hijo del Polvo, una referencia a una civilización desconectada de lo divino, gobernada por algoritmos, materia sin alma. La advertencia está clara. Cuando la humanidad se endurezca más que el faraón, cuando se niegue la luz que la sostiene, el sello se volverá a romper. Y el destructor, ese ente que una vez caminó por Egipto, volverá a pasar. Pero esta vez, no para marcar puertas, sino para barrer todo lo que no tenga raíz en lo eterno. Y la pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estás tú preparado? Porque mientras el mundo busca explicaciones científicas, racionales y cómodas, la dimensión espiritual se agita. Los velos vuelven a temblar. Y tú puedes sentirlo. En tus noches de insomnio, en la ansiedad colectiva, en los sueños que no puedes explicar. En ese presentimiento que te dice que algo grande se acerca, y nadie quiere hablar de ello. Las plagas de Egipto no quedaron atrás. Solo fueron el primer eco. El primer ciclo. Y hoy, estamos a punto de entrar en el último. Ahora que lo sabes, ¿te atreverás a olvidarlo? Has escuchado la historia que nadie se atrevió a contarte. No la versión domesticada, no la fábula decorada para niños, sino el verdadero rostro de las plagas. Una serie de eventos que no solo devastaron un imperio,
sino que abrieron un portal de advertencia para toda la humanidad. Lo que ocurrió en Egipto no fue un simple capítulo del pasado. Fue el prólogo. El primer acto de una obra que aún no ha terminado. Porque los sellos que fueron abiertos, los portales que se cruzaron, y las entidades que fueron invocadas, siguen presentes, esperando que los hombres crucen otra vez el mismo límite. Y ese momento se acerca. Rápido. Silencioso. Inevitable. Tú lo sientes. Por eso estás aquí. Por eso llegaste hasta este video. Porque tu alma ya percibe lo que muchos aún niegan. El desequilibrio. El regreso de patrones antiguos. El murmullo del destructor en la oscuridad de nuestros días. Pero no estás solo. Miles estamos despertando. Reconectando con esa luz que los hebreos llevaron consigo en medio de la noche, mientras Egipto colapsaba. Una luz que no viene de afuera, sino de dentro. Por eso ahora te invito a hacer algo importante. Suscríbete a este canal si sientes que esta verdad movió algo dentro de ti. Aquí hablamos de lo que los demás temen. De lo oculto, de lo olvidado, de lo prohibido. Y cada video es una grieta más en el muro que impide que la verdad llegue al mundo. Dale like si sentiste escalofríos, si tu corazón latió distinto, si algo dentro de ti te dijo, esto es real. Y comenta abajo, ¿has sentido señales? Sueños. Experiencias que no puedes explicar. ¿Sospechas de que hay algo más allá de lo que ves? Este espacio es tu refugio. Comparte este video con alguien que necesite despertar. Quizás puedas salvar más que una conciencia. Quizás salves un alma. Y recuerda, las plagas no fueron el castigo. Fueron la advertencia. Y cuando el mundo deja de escuchar, el cielo no grita. El cielo envía silencio. Y luego, oscuridad. Reflexiona hoy en esta verdad. ¿Quién no marca su puerta con fe? Se queda expuesto al juicio que no se ve. Que la luz eterna te encuentre despierto. Cuando el mundo vuelva a dormir.